Alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Y al estar aquí reunidos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda entre nosotros. Ofrecemos este culto para gloria de tu nombre y deseamos, Señor, pasar un momento en comunión contigo. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El libro de Levítico 26:2 dice: guardad mis sábados de reposo y tener en reverencia mi santuario, dice yo Jehová. Durante el mes de septiembre, el énfasis que se ha estado hablando ha sido la confianza. Confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en la iglesia, confianza en su pronta venida, confianza en el pueblo de la fe cristiana. Y el día de ayer, la noche de ayer, mientras ustedes estaban en los cultos con sus tutores y mentores, desde este lugar se levantó también una voz, un clamor por hacer una cruzada en favor de la confianza que necesitamos depositar aún y a pesar de los problemas. En este mes que iniciamos hoy de octubre, el principio que vamos a enfatizar a lo largo de todo el mes será reverencia. Quiero que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 24. Todos los que traemos la palabra de Dios, capítulo 4, verso 24, nos recuerda la historia del capítulo 4 de Jesús y la mujer samaritana en ese diálogo tan especial que tuvieron. Pero dice el versículo 24 que Dios es espíritu y los que lo adoran, los que han venido con una actitud de gratitud, los que han venido mostrando reverencia, los que lo adoran, es necesario, dice, que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto nos indica desde un inicio y nos está mostrando estos versos que no es como yo quiero. No somos libres de adorar a Dios como queramos, ni como se nos pretende innovar en la adoración contemporánea. Porque yo veo aquí que se requieren estos dos elementos: adorar en espíritu y adorar en verdad. Solo y a partir de esas condiciones el Señor se congratulará por la adoración. En la iglesia donde crecí había un hermano que se sentaba en la parte casi de atrás. Habían algunos resquicios o columnas como las que aquí tenemos, y ahí colocaba una silla, se ponía cómodamente y empezaba a dormir. Empezaba a dormir. Y para muchos de los que estábamos ahí, pues nos causaba gracia, ¿no? Nos distraía completamente del mensaje. Y de pronto entre el profundo sueño se escuchaban sonidos. ¿Quién lo despertará? Pues llámenle a los diáconos que para eso están.
Y me acuerdo que por ahí se acercó un diácono, lo tocó. Más algarabía y más estruendo se escuchó. Ay, ¿qué pasó? Hermano, es que está dormido. Está bien. El otro sábado, ¿qué creen que sucedió? Lo mismo. Ponía su silla, se acomodaba entre las requisas de las columnas, se acomodaba, empezaba la predicación, quien fuera, y empezaba a dormir. Y se empezaban a escuchar los mismos sonidos. Y volvía otra vez el diácono. ¿Saben? Al finalizar, después de 2-3 sábados, yo que vi esa escena me acerqué y le pregunté: oiga, ¿por qué usted viene a dormir a la iglesia? ¿No estaría mejor quedarse en su casa a dormir a la iglesia? Y me dijo: es que es la paz que Dios produce en este lugar. Yo vengo y aquí me siento muy a gusto. En mi casa no puedo dormir, dice, pero aquí sí. Bueno, si es así, siga viniendo, le digo. Porque si aquí usted encuentra la paz, pues qué bueno, a la paz hay que buscarla y hay que seguirla. Pero sabe, sería mejor, ya empezamos a platicar otras cosas, ¿no? Me llamó mucho la atención esa expresión, ese momento. Y saben, realmente esa persona tenía problemas para dormir. Iba a la iglesia, ahí sí podía dormir. Y Dios, a través de este texto, nos empieza a mostrar esos elementos que nosotros ocupamos cuando nos convertimos en adoradores. Dice Él que necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad. No somos libres entonces de hacerlo como nos gusta o como la tendencia actual nos lleve, sino tiene que ser con estos elementos. Saben, aquí yo percibo también que en versículos anteriores hay una discusión, hay un debate entre los judíos y los samaritanos sobre en qué lugar. Ellos están pensando en dónde vamos a adorar. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en que se debe de adorar. Ellos están peleando, parece que por geografía, por un lugar, por un santuario, por un altar, por un edificio. Y Jesús, cuando habla con ella y le dice: créeme, mujer, que la hora viene que ni este monte ni en Jerusalén podéis adorar. Yo veo aquí que también el concepto de reverencia y de adoración trasciende a un espacio. El Espíritu hace el contraste con el lugar físico. Aquí encuentro que Dios le está mencionando que no es solamente en un lugar donde se adora, no es solo un espacio físico, no solo ahí se muestra reverencia, no solo ahí nos cuidamos de mostrarnos delante de Dios de la mejor manera, sino que va más allá, es parte de la vida, es parte de nuestra identidad para con Dios, tiene que ver con nuestra cosmovisión de Dios. La manera como tú adoras, la manera en cómo te muestras en reverencia, manifiesta el concepto que tú tienes de Dios. Si lo conoces, si has estudiado de Él, si tienes una relación con Él, será la respuesta de tu adoración y de tu reverencia. Esto nos muestra a que nosotros necesitamos conocer quién es Dios, porque Él está buscando adoradores. No está buscando creyentes contemporáneos, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y nosotros aquí creemos que podemos ser esos adoradores, porque lo conocemos a Él. Lo importante en esta vida no es las cosas que yo tengo, sino a quién tengo. ¿Y a quién tengo? A Cristo Jesús en mi corazón. Eso es lo más importante. Y tenemos que conocerlo a Él, porque tiene que ver con esa adoración, esos dos elementos. Aquí encuentro también que la adoración es espiritual. Debe de ser en espíritu. Es una adoración, es una reverencia sincera, pura, sencilla, pero llena del espíritu. Es espiritual. Esa es nuestra adoración. El corazón de la adoración es la reverencia. No es un asunto ritual, no es un asunto ceremonial, aunque también al estar aquí ritualmente nos reunimos y le damos a Dios la honra y la gloria y buscamos esa reverencia, pero trasciende al lugar.
trasciende al espacio, tiene que ver con el espíritu. ¿De qué maneras o de qué formas externas adoramos? La vez pasada estaba yo en una iglesia, estaba así predicando y habíamos empezado cuando llega un grupo bastante a destiempo, como unos 10 llegaron, caminaron por toda la parte del frente de la iglesia, se pusieron hasta adelante. Y cuando uno está ahí predicando y está hablando, pues uno no sabe realmente lo que pueda ocurrir. Pero empecé a notar que se estaban viniendo hacia el frente, que se pusieron ahí y yo dije, algo va a ocurrir. Y cuando llegamos al momento de la oración, los que estaban ahí, ¿saben qué hicieron? Se postraron. Se postraron. ¿Y saben cómo? Su cabeza pegando, postrado en tierra. Así como la imagen que ustedes ven, bueno, la que ustedes ven allá. Por cierto, queremos agradecer a quienes ya nos están dando donativos para las pantallas. Tenemos un proyecto ahí muy lindo, muy especial. Y agradecemos a quienes ya están colaborando. Así llegaron y se postraron. Y saben, todos los demás que estábamos ahí, nos sacamos así un poquito como decimos, nos sacamos de onda. Es más, estaban distrayendo más ellos que estaban en esa postura, porque todos estaban ahí viendo qué es lo que estaba ocurriendo. A veces nosotros nos hemos limitado a adorar a Dios de una manera ritual. Y esta es una línea muy delgada, porque tiene que ver con reverencia, tiene que ver con servir a Dios. Esto del culto es un asunto bien serio, muchachos. Organizar y dirigir y preparar un culto no es hacer una programación, no es solamente colocar algunas cosas en el desarrollo y hacerlo. Tiene que ver con reverencia a Dios, tiene que ver con quién es Él. Y tiene que ver si Él forma parte de mi vida. Porque miren, aquí hay una cita muy interesante que les quiero presentar. No sé si la puedan alcanzar a leer, pero dice para ustedes, para jóvenes: vivimos en una época en la que todos deberían prestar atención al mandato del Salvador. Léanlo todos. ¿Cuál es ese mandato? Velad y orar para que no entréis en tentación. ¿Tentación de qué? Y entonces ella dice, una de las más fuertes tentaciones, ¿cuál es? La irreverencia. Yo considero que esta iglesia es una iglesia reverente. Realmente lo creo. Porque se transmiten los cultos, porque tiene una buena acústica que se perciben las voces. Creo que es una iglesia reverente. Sin embargo, hay una constante tentación para los jóvenes, y es esa, la de la irreverencia. Que puede ser una irreverencia que hoy la tecnología ayuda a que se perciba como reverencia. Porque cuando todos estamos así, no hacemos ruido, nomás estamos. Y se oye un silencio, por eso digo que hay reverencia. Nadie dice nada, pero también hay una tentación de la irreverencia. Y yo no creo que tengamos que a las puertas de la entrada tener un canasto como el del señor Randel, es uno más grande, y decir, pongan aquí todos sus celulares, al final se los damos. No, porque aquí estamos personas
que hemos tenido un encuentro con Dios o que estamos en esa búsqueda, y mi concepto, el concepto que yo tenga de Dios, la manera en cómo yo me estoy relacionando con Él, me va a mí mostrar la actitud correcta, me va a permitir adorar a Dios de la forma correcta y apropiada, la reverencia, porque ahí dice, Dios es superior, ¿y qué más es? Es santo. Y para el ser humilde y creyente, su casa en la tierra, el lugar donde el pueblo se reúne para adorarle, es como, ¿qué dice? Es como la puerta del cielo. ¿Puedes imaginar eso? Quiere decir que cuando tú vienes a este lugar, estás, según lo que esta cita nos está mostrando, es como la puerta del cielo. Yo no sé si cada vez que venimos pensamos, vamos a un lugar no que se aproxima, que Dios ve eso en este lugar, porque está la presencia de un ser santo entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, alabado sea su nombre. Puerta del cielo. Por lo tanto, nuestras actitudes, nuestra conducta y todo debiera ser de la mejor manera. Fíjate lo que dice el Salmos capítulo 2. Lee esa cita. Abre tu Biblia. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Lo tenemos ahí, Salmos capítulo 2, versículo 11. Servid a Jehová con reverencia, con temor. Servid a Jehová con reverencia y alegraos con su temblor. Es decir, hay que mantener el gozo en la reverencia. Hay que gozarnos con su presencia. Su presencia le dará a nuestra vida una perspectiva completamente distinta, porque estamos con un Dios amoroso, un Dios santo, pero que nos indica a nosotros que debemos de reconocer su presencia en nosotros. Miren ahora ahí el capítulo 119, ahí mismo en Salmos 119, versículo 160. Ahí hay otra cita muy linda, diferente a algunas que hemos escuchado. Porque Dios dice que necesitamos adorarlo en espíritu, pero también dice que tenemos que adorarlo en la verdad. Y entonces, ¿cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos ser reverentes en la verdad? Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Tiene entonces esto una implicación cuando nosotros adoramos y pretendemos adorar a Dios y ser reverentes en la hermosura de su santidad, buscando que se dé esta condición de adorarlo en la verdad. Tiene que haber entonces ¿qué? Tiene que haber el estudio de la palabra. Cada vez los cultos contemporáneos hay menos palabra. Y la suma de tu palabra es ¿qué? La verdad. Nosotros tenemos que estar estudiando la palabra de Dios cuando venimos a este lugar. Tenemos que dedicarle tiempo a esto. Otro texto dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad, dice San Juan, porque tu palabra es la verdad. Y Dios está buscando adoradores en la verdad. Nosotros tenemos que estar presentando la verdad. Tenemos que estar estudiando de la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Pero saben, todos sabemos aquí lo que implica reverencia, todos sabemos aquí lo que es reverencia, todos lo sabemos. ¿Para qué hablar de esto? ¿Para qué dedicar un mes a hablar de esto si sabemos lo que es? Miren, hay una encuesta y lo hemos hecho con algunos de los jóvenes de las iglesias que dice, fíjense la pregunta, ¿entiendes el concepto bíblico sobre reverencia? 80% de los jóvenes dicen que sí, solo el 20% que no. ¿Alguna vez has escuchado alguna predicación? ¿Ha habido una instrucción en la iglesia sobre reverencia? 66% dice que sí. ¿Crees que los que están afuera de la iglesia, esa iglesia que le llaman del árbol, la iglesia del recreo, la iglesia aquí es del lobby o es no sé, la iglesia que está allá, los que no están aquí, los que de pronto se ponen allá, hay una pregunta ahí, ¿crees que esos que están allá afuera exista un problema de irreverencia? 71% que sí.
¿Crees que la forma en que te vistes forma parte de la reverencia? Fíjense, 91% de los muchachos dicen que sí. ¿Crees que la puntualidad a los cultos demuestra reverencia? El 100%. ¿Crees que la música que se toca y que se canta tiene que ver con reverencia cuando vamos a la iglesia? 91% sí. ¿Crees que es necesario que haya personas en la iglesia, por ejemplo diáconos, que vigilen que exista reverencia? 91% sí. ¿Te molestaría si un hermano te llama la atención por un acto de irreverencia, como estar jugando con el celular, comiendo, haciendo ruido, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Te molestaría que un hermano te llamara la atención por eso? 17% solo dijo que sí. Quiere decir que todos sabemos y conocemos lo que implica eso. ¿Y por qué estamos aquí para esto? Esto nos revela que estamos conscientes, sabemos lo que significa, es respeto hacia Dios, es hacer una diferencia entre lo sagrado y lo común, es una actitud de sumisión. Vean, les voy a mostrar algunos, si lo encuentro. Les quiero decir algunos sinónimos que encontré sobre esto. Pero miren, por aquí lo puse. Tiene que ver con sumisión. Tiene que ver, reverencia tiene que ver también con alabanza. Tiene que ver con acatamiento, tiene que ver con obediencia. Vean todos estos sinónimos que podemos ir encontrando allí. Quiere decir esto, mis queridos jóvenes y hermanos que hoy nos encontramos, que tanto la educación, el hogar, la escuela, como la iglesia, religión, ponen las bases para nuestra adoración. Por eso cuando el profe habla sobre esos tres conceptos, tiene toda la razón. Por cierto, muchachos, hoy el profe está cumpliendo años. ¿Ya lo saludaron? ¿Ya lo felicitaron? ¿Todavía no? Bueno, te va a tener que esperarse después del sermón para saludar a todos, profe. ¿Cuántos haremos? ¿Unos 1500? Bueno, tal vez. Muchas felicidades, profe, por este año que él está cumpliendo. ¿Cuántos sentimos alegría por ese año de vida que Dios le da? Se ve más joven, ¿verdad? Se ve más joven, sí. La educación como la religión entonces aportan a la cosmovisión respecto a la reverencia. Yo necesito mencionarles también lo que dice Nehemías capítulo 8. Vamos a Nehemías, traemos ahí la Biblia. Podemos ir marcando estas ideas que ahí se presentan. El libro de Nehemías capítulo 8. Busquen ahí capítulo 8 versículo 3. Porque aquí encontramos un ejemplo de reverencia también. Capítulo 8, versículo 3 de Nehemías. Desde el alba hasta el mediodía, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí encontramos ya un principio. Están ellos adorando en verdad, porque la suma de tu palabra es verdad. Están mostrando reverencia sobre quién es Dios, porque Él está allí. Tienen una cosmovisión y hay una conducción para eso, hay una formación, hay una educación. Ahí está el profeta abriendo el libro de la ley y todos están atentos. No hay distracciones, no hay mensajes virtuales que sean más importantes que esto. Ahí están escuchando atentamente la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera. Qué lindo púlpito. Se había levantado eso para esta ocasión, y ahí estaban algunos personajes, los que pasaron a la plataforma.
los conductores del culto, y abrió Esdras el libro ante los ojos, dice el versículo 5, ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Fue entonces cuando Esdras bendijo a Jehová Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén. Inmediatamente se postraron, se humillaron delante de Dios, adorando a Jehová con sus rostros sobre tierra. Eso es reverencia, eso es adoración, eso es tener un concepto muy claro de quién es Dios. Pero quiero llevarlos a lo siguiente. ¿Por qué reverencia? ¿Para qué reverencia? Porque la reverencia debe de ser exclusiva a Dios. Porque la reverencia, ¿por qué lo adoramos? ¿Por qué lo reverenciamos? Por esa actividad creadora. Los cielos y la tierra existen por Él. La reverencia es también por su misericordia. Vean ustedes lo que dice el Salmos capítulo número 5. Ese es un salmo también muy corto. Pero ahí dice, los quiero leer para ustedes, versículo número 7, Salmo 5:7, mas yo entraré en tu casa por la abundancia ¿de qué? De tu misericordia, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. ¿Por qué mostramos reverencia? Por la actividad creadora de Dios, porque Él es el único que merece la honra y la gloria, porque su misericordia para con nosotros es para siempre, y mostramos reverencia porque sus juicios son justos. Temed a Dios y darle, ¿qué dice? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Entonces por eso nosotros mostramos esa reverencia. Pero les quiero decir algo más. Voy a esta es la cita que quería presentarles, porque esta a mí me impresiona mucho. Nosotros estamos preparándonos para la eternidad. Estamos esperando el regreso de Cristo Jesús. Excelente, mejorando, y a Jesucristo esperando. Ya queremos que Él se manifieste. Ya queremos reverenciarlo en la presencia misma de su persona. Ya queremos verlo cara a cara. Y dice esta cita que a medida que los años en la eternidad transcurran, fíjense, vamos a pensar que ya estamos con Él. Ya hemos mostrado nuestra gratitud, estamos contentos de estar a su lado, estamos todo el día ahí mostrando esa gratitud por la salvación, acompañando a los ángeles en la adoración, disfrutando de la amistad de todas las personas de las diferentes épocas. Pero dice ahí que a medida que los años transcurran, traerá consigo Dios revelaciones más ricas y más gloriosas respecto a Dios y a Jesucristo. Así como el conocimiento es progresivo, ¿qué dice? También el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán, ¿qué dice? Su carácter. El conocimiento irá aumentando, pero también dice la reverencia. ¿Por qué dice la reverencia? Porque seremos llevados a apreciar lo que Él hizo en favor de nosotros. En algunos lugares de la China, presentarse ante los emperadores, había un protocolo de hacer reverencias y algunas genuflexiones, y los súbditos que se presentaban ante los emperadores en esa ciudad prohibida allá en Pekín, sabían muy bien que sus vidas corrían peligro. Es más, la historia dice que tenían que ellos se despedían de sus familiares cuando eran requeridos, cuando eran llamados, cuando tenían que presentarse delante de algún emperador. Ellos tenían que despedirse de sus familias porque sus vidas corrían peligro. Podía ser que ya no regresaran.
Si ellos no podían contestar de una manera abrupta, tenían que mantenerse todo el tiempo, ni siquiera podían mirar al faraón, al emperador. Ni siquiera lo podían mirar. Era pena de muerte. Qué diferencia para nosotros hoy. Que Dios está entre nosotros, que hay familiaridad, que hay un espíritu de amor, que Él ha venido para habitar con nosotros. Mostremos esa gratitud, reflejémosla en nuestra reverencia, pidámosle a Dios que nos ayude a admirar su carácter, para que de esa manera nosotros podamos con la ayuda de Dios manifestarle nuestra adoración a través de la reverencia. Que Dios nos ayude. Todos estamos en condiciones de adorarlo en espíritu y en verdad.